Ok, gracias, profe Natalia. Entonces me gustaría escuchar primero las nociones que ustedes, muchachos, tienen acerca de lo que es evaluación, sus ideas sobre el concepto. ¿Qué entienden ustedes por evaluar, por hacer una evaluación? Rafaela, Diana, Tatiana, Carolina. Vanessa, María Isabel. ¿Para qué evaluamos? ¿Qué entienden por evaluación? Buenas tardes, ¿cómo están? Para Hola, mí Carolina. ¿Cómo están? Para mí el objetivo de evaluar a un estudiante como tal es como reconocer y observar si los temas quedaron claros, si sí comprendió todo pues las actividades que se le propusieron, todos los temas que se dieron. Ok. Es un proceso que permite darnos cuenta del logro de la apropiación de un conocimiento, de una competencia particular. ¿Alguna otra definición, muchachos, de lo que es evaluación? Partiendo de lo que Carolina nos mencionaba, podemos decir entonces, hola. Buena tarde. ¿Cómo estás? Bien. Adelante. No, es que no me había ubicado bien. No, la evaluación es un proceso. Sí. Como proceso siempre tiene que ser continuo, tiene que ser permanente. También tiene que tener sus estrategias claras, porque a través de esa estrategia uno busca mirar si el objetivo, entre comillas, llámese objetivo, logro, estándar, competencia, el chico lo ha captado, lo ha podido afianzar, conoce el contenido o aún sigue presentando dificultad. De acuerdo a los criterios que uno utilice para evaluar, uno puede decir en qué términos se encuentra el estudiante. Por eso es que el proceso de evaluación tiene que estar muy claro, muy definido para uno poder sacar una apreciación de eso. Sí, así es. Hablando de criterios, dale, adelante. Yo creo que hay dos formas de entender la evaluación, ¿cierto? O sea, una es, por ejemplo, analizar una cosa para determinar pues su valor o importancia o trascendencia. Y otra es, como lo han dicho los demás, determinar el grado de conocimiento que ha alcanzado un estudiante en un periodo determinado, por ejemplo. Entonces se puede entender de esas dos maneras. Sí, así es. Digamos, entendiendo que se debe partir de lo que se considera el desempeño ideal o la meta. Mencionaba uno de ustedes en la ocasión pasada, por ejemplo, que era profesor de educación física, entonces si el desempeño de el niño, de la niña, etcétera, en un ejercicio determinado es muy cercano a esta meta, pues nosotros hemos desarrollado distintos tipos de escala en contextos escolares, entonces eso nos permite decir, bueno, su desempeño fue bastante bueno, si la meta, si el ideal es 5, esta persona teniendo en cuenta que desarrolló una actividad bastante buena, pues se acerca mucho a ese desempeño ideal, luego tendrá 4.6. Y este otro estudiante cuyo desempeño no fue tan sobresaliente, pues tendrá una nota distinta. Seguramente por acá está el estudiante que ese día no asistió a clase y pues no presentó ninguna justificación para su asistencia. Entonces, en primer lugar, un proceso evaluativo parte de un criterio de medición en comparación con un ideal. Si este es el ideal, ¿cuál fue el desempeño que tuvo esta persona? ¿Y para qué es importante obtener esta cifra? No para usarla de manera, por así decirlo, negativa o como un instrumento de dar retroalimentación o control en términos del menoscabo de la dignidad de las personas. ¿Por qué no fue 5? ¿Por qué no pudiste obtener más? Esperaba mucho más de ti, sino justamente
como un medio que permita darme cuenta de cuál es la evolución que tiene el desempeño de este estudiante en cualquiera que sea la dimensión que le esté evaluando, para tomar decisiones, primero para darle a conocer a él cuál fue el resultado de lo que, de acuerdo al criterio del docente, pues obtuvo en esa actividad puntual, y darle elementos para que le permitan en una evaluación futura, quizás de otros elementos distintos, de una clase diferente, pueda obtener un desempeño superior. Porque en últimas, de lo que se trata en el proceso formativo, el proceso de aprendizaje, sea o no por plataformas digitales, es el desarrollo del ser humano y el desarrollo de una habilidad específica. No obtener una cifra, obtener una nota como para, venga, digitémosla en el sistema, que es que ya casi llega la fecha de cierre del periodo y pues necesito tener esa nota. No, es un parámetro que debe tener una utilidad, parte de una evidencia, por supuesto, de una interpretación de la realidad que me permite identificar qué le falló a esa persona para alcanzar un mejor desempeño, y por supuesto explicando desde siempre a la persona evaluada por qué obtuvo ese resultado. Veremos entonces enseguida dos dimensiones que son fundamentales en la evaluación, que son la validez y la confiabilidad. Entonces, hay varias preguntas que debemos formularnos y haremos un ejercicio justamente al final de esta sesión para darnos cuenta de la importancia de la validez y de la confiabilidad de una prueba de evaluación. Entonces, ¿por qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y cómo evaluar? Son preguntas que debe tener cualquier proceso formativo. ¿Por qué evaluar? Porque es que los contextos educativos tienen una finalidad, y es desarrollar una competencia específica, desarrollar una habilidad, desarrollar un conocimiento, hacer que las personas se apropien de un conocimiento. Por ser ese el objetivo, pues yo tengo que darme cuenta de si el día a día, lo que yo estoy realizando periódicamente, está o no tributando a ese gran objetivo. ¿Qué evaluar? Esa razón, todas las, digamos, al menos en instituciones de educación, están los diseños de los programas curriculares. En cada unidad está contemplado cuál es la destreza que debe desarrollar el estudiante, cuáles son los contenidos, incluso con el detalle de cuáles son los libros de texto en los que debe aplicar su profesor. Entonces, el que evaluar también es un elemento fundamental que debe darse por entendido, o que debe estar contemplado en cualquier proceso de evaluación. ¿Cuándo evaluar? Es también otro elemento fundamental. La evaluación no puede ser ni tan cercana ni tan frecuente que el estudiante diga otra vez quiz, otra vez examen, que nos usamos el tiempo que deberíamos estar principalmente utilizando para desarrollar habilidades, desarrollar competencias, desarrollar conocimientos en evaluación. Entonces, siendo muy cuidadosos con el uso del recurso tiempo, la evaluación nos permite tener un criterio claro de cuánto tiempo voy a utilizar para desarrollar una evaluación, para dar esa retroalimentación al estudiante y para tomar las medidas o hacer los ajustes necesarios. También el tiempo es importante en el cuándo evaluar. Y el cómo evaluar, que es el elemento sobre el que haremos la mayor cantidad de exposición de tiempo en esta hora que un poquito menos de hora que nos queda. Hasta este momento, muchachos, preguntas o inquietudes. O comentarios. Continuaré entonces. Es importante entonces tener en cuenta en la evaluación estos elementos adicionales en la evaluación de cursos digitales. ¿Qué debo evaluar? Típicamente, ¿cuáles son los elementos específicamente en plataformas digitales deben ser evaluados? Primero, la pedagogía, es decir, los medios utilizados para desarrollar una habilidad específica. Si el uso de herramientas pedagógicas es nulo, si existiendo tantas herramientas como existen en las plataformas digitales, el docente utiliza una sola o hace una sola evaluación, o utiliza la evaluación como un método punitivo, un método de ejercer control, pues no se estará
entregando una experiencia evaluativa que sea ni válida, ni satisfactoria, ni útil. Entonces, la pedagogía en la evaluación es un elemento fundamental. La tecnología, el uso de, o las capacidades que tenga el soporte de recursos tecnológicos es esencial en un curso de educación virtual. El que la plataforma se caiga, el que la plataforma sea inestable, el que gráficamente no sea amigable, etcétera, junto con el diseño de la interfaz, es un diseño plano, con pocos colores, con animaciones o lentas o con dificultades para reproducir sonidos o con dificultades para reproducir videos. Todo eso va a tributar para que la experiencia de evaluación pues no sea positiva. De allí que el elemento de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para generar una experiencia de un curso virtual que tribute, que sea capaz de desarrollar competencias, es algo que también debe evaluarse. La orientación del curso es fundamental. Hago referencia a si un curso está fundamentalmente diseñado para desarrollar conocimientos, o si un curso está orientado para desarrollar una habilidad puntual, o si un curso está orientado simplemente a la reflexión. Hay cursos que tienen una orientación supremamente práctica con una nota muy puntual, álgebra lineal en un programa de ingeniería, o si la orientación del tema mismo exige una evaluación más de orden reflexivo, más de orden, por así decirlo, si se quiere, apreciativo, como puede ser un curso de filosofía, por ejemplo. Entonces, también son elementos que deben tenerse en cuenta. La gestión es otro elemento fundamental, y con gestión estoy mencionando las capacidades del docente para hacer una adecuada administración del tiempo, una adecuada administración de la asignación de la palabra de las personas que intervienen, una adecuada asignación de la magnitud de los trabajos que deja a los estudiantes. Todo eso también es importante. Y la capacidad que tenga el estudiante para diseñar y para tener en cuenta las evidencias que encuentra en el desempeño del estudiante como medio para él tener cuenta de su propio proceso, como para que él pueda reportar a su institución de manera válida y confiable cuál fue su impresión evaluativa sobre el curso en general. Entonces, Perdón, Carlos, no sé si es mi computador, pero se está escuchando entrecortado. Quisiera que alguien nos dijera si nos están lo escuchando verifiquen. igual. No, es el de todos. A mí también se me escuchó muy entrecortado. Sí, Yo, se entrecorta. pues A yo mí también me escucho pasa lo bien. mismo. Sí, no sé si se me ocurre a mí hacerles alguna pregunta sobre qué tema específicamente no alcanzaron a escucharme por completo y quisieran o fuera necesario que lo repitiera. Quizás la hora y la demanda de internet es muy alta, pero si hay alguna pregunta, por La supuesto. de pedagogía. Ok. La pedagogía hace referencia a la capacidad que tenga el docente de hacer uso de distintos tipos de herramientas para impartir su curso. Si un curso tiene como herramienta únicamente la conferencia que pueda hacer un docente sobre un tema de manera magistral, pues no será seguramente tan bien evaluado como aquella otra experiencia de aprendizaje en donde el docente hace uso de distintos tipos de herramientas y hace uso de distintas formas de organizar a los asistentes para que el tema pueda ser correctamente manejado y apropiado. Por eso es esencial incluir la dimensión pedagógica al momento de evaluar un curso en modalidad virtual. Y me hace, Janine, pensar en lo siguiente. La evaluación también es función o también depende de, de quién la haga. Si la va a hacer el estudiante o si la va a hacer el docente. La evaluación del docente es una evaluación sobre apropiación de conceptos
o desarrollo de habilidades. Y la evaluación del estudiante va a ser sobre los elementos que estaba mencionando ahorita: pedagogía, interfaz, recursos tecnológicos, administración del tiempo del docente, etcétera. Es decir, son distintos elementos que se evalúan por cada uno de los actores intervinientes en el proceso formativo. Entonces, el componente pedagógico, la gestión, la tecnología, el diseño de la interfaz son aspectos que evalúa el asistente al curso. Qué pena, hay Perdón. alguien que tiene el micrófono abierto. Eso, dale, Natalia. Sí, por favor, apagamos los micrófonos a no ser de que vayamos a hacer una pregunta. Que como la persona que puede controlar para apagar micrófonos es el mismo Carlos, ahí le queda muy difícil estar hablando y estar controlando los micrófonos. Muchas gracias, Natalia. Entonces, ¿qué herramientas existen para hacer evaluación? Aquí hay apenas algunas de las herramientas existentes para evaluar. Pueden hacerse pruebas objetivas, como en el ejemplo que ponía hace un momento. Programa de ingeniería industrial, materia álgebra lineal. 10 ejercicios para ser desarrollados en 2 horas. Es una prueba objetiva. Otro ejemplo puede ser proyectos. Yo aplico distintos conceptos vistos a lo largo de una materia y los pongo en un solo trabajo que va a ser desarrollado en 3 entregas. Va a ser un proyecto con 3 presentaciones distintas a lo largo del periodo académico. Eso va a ser un proyecto. Si en una conferencia virtual necesito darme cuenta de la apropiación de un concepto o necesito estar indagando constantemente si un punto fue o no comprendido, debo estar haciendo constantemente preguntas. Eso aplica tanto para la modalidad presencial como para la modalidad virtual. Siempre es posible estar verificando si las personas están atentas, si tienen inquietudes, si tienen dudas, para irlas cubriendo inmediatamente se vayan presentando. Las pruebas también pueden ser adaptadas o autoadaptadas. Eso, un ejemplo de esto que puede ser, si viene un muchacho que estaba estudiando administración de empresas y vio fundamentos de mercadeo y tuvo que retirarse a mediados del semestre en otra institución y le llevan el caso a un docente para que realice un examen que dé cuenta de su dominio de ese tema, pues puede hacer una prueba específicamente diseñada para el nivel de conocimiento que tenía esta persona, que va a ser una prueba muy particular y precisa para ese nivel de dominio de esta persona en esa situación particular. También puedo utilizar estas otras herramientas: mapas conceptuales y portafolios, rúbricas, foros, listas de control que recordaba un profesor de educación física. Las listas de control permiten hacer evaluación del desempeño de actividades físicas que deban ser evaluadas. Debes hacer tantos saltos, debes desarrollar este ejercicio con brazos, este ejercicio con piernas, este ejercicio, etcétera. Pide un checklist, que es una lista de control, y me doy cuenta si esta actividad fue realizada o no fue realizada. También puedo evaluar exposiciones, también puedo evaluar registros anecdóticos, si es que el registro es una herramienta fundamental. Por ejemplo, a mis estudiantes de mercadeo, cada vez que hacemos visitas a centros comerciales y vamos a observar vitrinas, yo evalúo lo exhaustivos que fueron ellos haciendo registro de los elementos básicos que pueda tener una vitrina al momento de ser evaluada: luz, colores, muebles, si hay saturación o no, si está claramente explícito el nombre de la marca de la tienda donde se hizo la observación, etcétera. Los diarios de clases o los registros también. Carlos, se te fue completamente la voz. Ahora. Yo sí lo estoy escuchando normal, Natalia. Sí. Yo también estoy oyendo súper bien. Ah, bueno. Bien. Okay. Entonces es el mío. Ok. Entonces, para ilustrar el uso, muchachos, de las herramientas de evaluación, voy a pedirles que ustedes desarrollen la siguiente actividad. Voy a copiar un enlace para que ustedes
lo lean inicialmente y lo voy a copiar en sus... Permítanme, por favor. Voy a copiar el enlace en el chat para que ustedes lean esta noticia. Vamos a dedicar unos minutos a la lectura de esa noticia y voy enseguida a pedirles que formulen 3 preguntas que permitan evaluar esa situación. Voy entonces a conformar grupos para que en grupos discutan sobre 3 preguntas que hicieran posible evaluar esta situación. Voy a leer el encabezado para que ustedes se vayan haciendo a una idea de la situación que debe ser evaluada. El encabezado de la situación que debe ser evaluada dice: detalles del simulacro del aislamiento en Bogotá. ¿Qué es lo que se va a evaluar entonces? Las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para afrontar la emergencia por el coronavirus. Entonces, en los grupos que enseguida voy a conformar, voy a pedirles que ustedes redacten 3 preguntas que le permitan a cualquier persona dar su evaluación sobre las medidas desarrolladas por la Alcaldía de Bogotá para controlar el coronavirus. ¿Listo? ¿Qué pueden ir haciendo ahora? Todos ya tienen el enlace que copié en el chat. Sí. Ok, entonces por favor, léanlo todos y enseguida voy a conformar los grupos. ¿Listo? ¿Quién me quiere contar cuál es la actividad que debemos desarrollar? Y vamos haciendo evaluación aquí mismo, in situ. ¿En qué consiste la actividad luego de leer el artículo? Que es muy corto, son 2 páginas. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Alguien que lo quiera corroborar, por favor. Vamos a evaluar, buenas tardes. Diana, adelante. Vamos a leer y vamos a evaluar las medidas que se tomaron para este simulacro. Sí, para controlar el coronavirus. Si ustedes deben... Para controlar, ajá. Exacto, y ustedes deben formular 3 preguntas que sirvan para evaluar las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para controlar el coronavirus. ¿Listo? Bueno. Entonces, vayan leyéndolo y ya conformo los grupos. Somos entonces... Carlos, si quieres dividirlo en 3 para que nosotros los apoyemos con el compartir. En uno vas tú, en el otro Jonathan y en el otro voy yo. Dale, perfecto. ¿Hicieron la invitación?
Hola muchachos, ¿cómo van por acá? Estamos leyendo Ok, el artículo, ya les di 2 dale, minuticos, ya casi hablamos, Carlos. perfecto, dale, ok. Jimena, Eduardo, veo que... Jimena, Eduardo, ¿me escuchan? Muchachos, ¿cómo están? Bien, Carlos, ahora sí vamos a empezar con la Ok, pregunta. ok. Dense cuenta de una cosa antes de empezar a desarrollar Dinos. esas 3 preguntas. Acuérdense de lo que yo les mencionaba anteriormente con el ejemplo del niño que hace el ejercicio de educación física y que el profesor decía, vea, ¿sabe qué? Esta es la meta, uy, me estaba yendo torcida esta línea, y el que obtenga un desempeño máximo va a sacar 5. Y el que obtenga un desempeño regularcito va a sacar 3 y el que obtenga un desempeño malo o que no asista va a sacar 0. ¿Listo? Pero le da al niño un objetivo, le dice, usted tiene que hacer esta rutina de actividades. Aquí está. Este es el listado de actividades que usted tiene que hacer. Adelante, hágalas y yo lo voy calificando. ¿Listo? ¿Cuál será esta rutina de actividades o cuál será este objetivo que debería alcanzar la alcaldía de Bogotá para que yo dijera, oiga, muy bien, lo lograron, tienen 5 como nota en esta actividad? ¿Cuál será la meta? Señores, ¿qué opinan?
Yo lo veo bien. ¿Cuál será la meta que tiene o que La tenía alcaldía. la alcaldía al momento de desarrollar estas actividades? ¿Qué opinan ustedes? La meta sería que no hubiera un número exagerado o muy alto de afectados. Exactamente. ¿De cuántos? Pues de cuántos lo define o un estándar internacional o la persona que evalúa. Si la persona que evalúa dice, oiga, es que en esta semana hubo 100 contagios, eso a mí me parece excesivo. O si una persona dice, oiga, es que en esta semana hubo 5 contagios, eso me parece excesivo. Por eso la importancia de definir la meta con toda claridad. ¿Listo? Se habla de distintos ítems allí. ¿Cuáles son los ítems de los que se habla en esa actividad? ¿Cuáles son? Hay distintas dimensiones de lo que hizo la alcaldía. ¿Cuáles eran? Una es primero identificar, digamos, a qué debe salir la población y cómo... La movilización, ¿a qué debe movilizarse? Sí, el control de la movilidad, esa es una dimensión. ¿Qué otra dimensión está incluida? La ayuda a las personas más vulnerables. Ok. ¿Otra? La suspensión de actividades culturales y religiosas. Perfecto. Hay asuntos de impuestos, hay distintos tipos de asuntos. Entonces, de la misma forma que el profesor de educación física aquí dice, bueno, estos van a ser ejercicios de brazos, estos van a ser ejercicios de piernas, estos van a ser saltos, etcétera, la evaluación tiene que incluir todos aquellos aspectos que sean esenciales de evaluar. Los dejo entonces con esta reflexión para que sigan pensando en sus preguntas. Enseguida nuevamente Profe, nos vemos. ¿Listo? ¿Cuántas hay que realizar? Qué pena. Tres preguntas. 3 preguntas para evaluar la gestión de la alcaldía en términos de su capacidad de controlar la expansión del coronavirus. Perfecto. Listo, nos vemos. De Bogotá para la entrega de los planes de ayuda a la población pobre y vulnerable, que ellos simplemente hablan de que van a entregar unos bonos, que van a entregar unos subsidios, pero no hacen énfasis como en la forma, entonces no quedan las personas como en el aire con la información, no es clara ¿cómo se dice? Esa medida. Hola, qué pena la interrupción. Yo solo vengo a darles... ¿Cómo estás? Quiero darles. Yo solamente vengo a darles una ilustración básica del tema. Acuérdense cómo empezamos esta sesión. Yo les decía de la misma forma que el niño que está en clase de educación física es evaluado por su profesor, dependiendo si hace todo un listado de actividades físicas, va a sacar 5. Si no hace ninguna, porque no fue, va a sacar 0. Y si hace la mitad de ese conjunto de acciones, saca 3. ¿Cuál será el objetivo fundamental sobre el cual se va a evaluar a la alcaldía de Bogotá? ¿Cuál será ese objetivo? Sobre su eficiencia. ¿Sobre su eficiencia haciendo qué? Evitando... haciendo que las medidas sean viables para toda su población. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la pregunta de cómo es que él va a entregar esos subsidios, bonos a las personas vulnerables y pobres, ¿sí? Se queda corta ahí cuando da la información, porque entonces estas personas no sabrán cómo será, dónde, ni dirán cómo va a ser el ¿cómo se dice? ¿Cómo los van a direccionar? Ajá, para ellos poder entonces acudir. ¿Será por medio de qué secretaría, de familia, de quién? Entonces me parece que debe ser un poco más concreta la medida. Ok, date cuenta de una cosa. ¿Cuál es el sentido de esta actividad? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer 3 preguntas que sirvan para qué. Eso yo la hice. Para medir y evaluar que esa medida sí sea válida para la agencia. Necesitamos evaluar las acciones que desarrolló la alcaldía de Bogotá para evitar la expansión del coronavirus. ¿Listo? Y hay distintos tipos de acciones. Hay acciones relacionadas con qué campos. Con salud, ¿sí? Con seguridad, con movilidad,
Ajá, productos y servicios, incluso hasta con impuestos. Listo. Entonces, dense cuenta de una cosa. Si voy a hacer 3 preguntas, esas 3 preguntas, al menos una va a tener que ver con cada uno de esos campos, otra con otro, etcétera, porque de la misma forma que el profesor de educación física evalúa saltos, evalúa ejercicios con las manos, evalúa ejercicios con las piernas, etcétera, la evaluación con estas 3 preguntas debe dar cuenta de lo efectiva que fue la alcaldía de Bogotá para contingencia. Evitar la expansión del coronavirus. ¿Listo? Sí, sí. Me interesaba Sí, hacerles esa aclaración. Ahora sí los dejo y enseguida hablamos. ¿Listo? Bueno. Gracias. Okay. Entonces, buenas noches. Reprogramados, ¿de acuerdo? Pero la capacidad, dígame. Ay, qué pena, señor. Aurora, mil disculpas entrar de esta forma a los codazos. ¿Cómo están? Bien, usted. Nos dejaron solos, nos abandonaron. No, al contrario, si vengo es a aclarar un montón de cosas que pueden servirles y serles de utilidad. Acuérdense cómo empezamos esta conferencia. El profesor de educación física debe evaluar al niño y si hace todos los saltos, todos los ejercicios con las manos y todos los ejercicios con los pies, va a sacar 5. Si no hace ninguno porque no fue, le van a poner 0. Y si hace solo la mitad, le van a poner 3. ¿Listo? Entonces, el profesor tiene su checklist. No sé si todos pueden ver mi imagen en Paint. Tiene su propio checklist y va a asignar una nota dependiendo de eso. Sí, es correcto. Hay que hacerse entonces 3 preguntas, o la tarea consiste en diseñar 3 preguntas que sirvan para evaluar la efectividad de la alcaldía de Bogotá, logrando ¿qué? Pero es que 3 preguntas, perdóname, Carlos, serían difícil, porque es que en la noticia está muy claro que fueron 8 indicadores. Claro que sí. Así que con 3 preguntas va a ser insuficiente. Exactamente. Entonces nosotros necesitamos, por lo menos, para cada indicador o para cada dimensión que está propuesta allí, que fueron 8, necesitaríamos tener entre 3 y 5 preguntas que nos permitan dimensionar, más que preguntas, pueden ser ítems, porque pueden ser a través de una escala de estimación, según conversábamos nosotros acá antes de que entraras, o puede ser, o sea, un checklist, o le podríamos a ese checklist agregar la parte de la escala de estimación para ver si fue, por ejemplo, alto, medio, bajo. Todo depende de los aspectos. Por supuesto, Aurora. Date cuenta, y es un buen aporte por lo siguiente. Hay medidas que tienen que ver con la justicia, hay medidas que tienen que ver con la movilidad, hay medidas que tienen que ver con la ayuda a personas en situación de calle. Hay muchas medidas, pero ¿cuál es el desafío? Formular solamente 3 preguntas. No vamos a poder abarcarlo todo. Si se tratara solamente de formular 3 preguntas con escala que sirvieran para evaluar qué tan efectiva fue la alcaldía desarrollando estas actividades, ¿cuáles serían esas 3 preguntas? ¿Listo? Los dejo entonces en exactamente 3 minutos. Salimos a la sesión principal para hacer una plenaria sobre este tema. ¿Listo? Nos vemos enseguida entonces.
Carlos, ya estamos por acá volviendo los de mi grupo. Muy bien. ¿Los escucho entonces? Ya están llegando. Ah, ok. Por acá veo que están llegando. Hola, Lina. ¿cómo está? Ok, ya 18. Muy bien, muchachos. Quiero escuchar entonces las 3 preguntas de cada grupo. Socialicémoslas aquí, estando todos. Si querés, iniciamos nosotros las que alcanzamos a realizar, y eso que estábamos discutiéndolas todavía, el si sí o si no evaluaba realmente lo que nos pidió. Bueno, entonces, a ver, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿todos ven? Bueno, entonces, la primera pregunta que surgió realmente fue la segunda, que está acá. Dice, ¿cuál fue la alternativa propuesta por la Alcaldía de Bogotá que tuvo mayor impacto en la ciudadanía durante la realización del simulacro? No sé si por ahí está la compañera. ¿Cómo es que te llamas? Por favor, la profe, ¿por qué hizo la pregunta? Profe, ¿está escuchando? Sí. 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 Cuéntanos, porque en el artículo decía que el objetivo... Dale, tranquila. ¿Quieres hablar o...? Bueno, que ella hacía la pregunta porque el simulacro, el objetivo del simulacro, era ver cuáles eran las razones por las que la ciudadanía tenía que salir en caso de que tuviera que hacerlo, obviamente, ¿cierto? ¿Cuáles eran las que más? Entonces, por eso ella quiso hacer esa pregunta de cuál fue la alternativa propuesta por la alcaldía que tuvo mayor impacto en la ciudadanía durante la realización del simulacro. La otra fue qué tan efectiva fue la medida puntual en la restricción de movilidad, que en últimas cree que le apunta globalmente al sentido del ejercicio, y cuáles son los mecanismos de la alcaldía para asegurar que las personas realmente están siguiendo las medidas de prevención. Es decir, hay unas medidas de prevención, pero a las personas sí las estaban cumpliendo. Fueron las preguntas las que se hicieron. Perfecto. Profe, denos varilla, a ver, cuéntenos. No, enseguida hablamos entre todos. Listo, más preguntas, muchachos. El grupo o el siguiente grupo que quiera contarnos qué preguntas hizo. Bueno, Carlos, en el grupo de nosotros abrimos más un debate, ¿cierto? Para poder generar esas preguntas. Y dentro de ese debate se habló algo muy importante, ¿cierto? Que para poder medir debemos saber qué vamos a medir y cuáles son, a dónde queremos llegar, ¿cierto? Sí. Porque se hablaba de transporte, de domicilios, de ciclorrutas, en fin, de un montón de decisiones, pero ¿cuál es el deber ser o a dónde queremos alcanzar? Entonces a mí me gustaría que alguien del equipo hablara de lo que en el grupo se debatió, de esos fueron 2 temas básicos que se debatieron. Lina, María, no me acuerdo María, que Marisabel creo que es. Marisabel, sí. María Lucía se le cayó. Bueno, listo, dale. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, uno de los aspectos que nosotros proponíamos era que para poder hacer las mediciones de esa eficiencia, pues necesitábamos saber cuáles eran los indicadores con los que íbamos a medir y cuáles eran las metas que estaban establecidas. Por ejemplo, decía que se iba a hacer productos a domicilio, pero el porcentaje de domicilios que se solicitaron, cuál fue el porcentaje que se cumplió para poder saber si realmente se está cumpliendo la medida. Entonces, era como establecer eso, con base a eso poder la eficiencia que estaban planteando las medidas que ella propone, porque si bien las menciona, no nos dice cómo nosotros vamos a garantizar que de verdad se estén cumpliendo o cómo vamos a garantizar que de verdad hayan sido eficientes con respecto a lo que se tenía propuesto. Ok. Sí, es un tema muy interesante, Vanessa, y clave definitivamente, porque es que yo puedo evaluar las medidas tomadas por una alcaldía desde distintas perspectivas. Las puedo evaluar desde el menor número de contagios o la ralentización de los contagios o la menor afectación económica de la ciudad o etcétera. Entonces, determinar, así como lo hacía, como les contaba en principio, como debe hacer seguramente el profesor de educación física sobre el diseño de cuál es la actividad meta, la actividad a la que le va a poner 5, en esta actividad también necesitamos establecer con claridad el objetivo y de allí
la dificultad de la actividad, que por supuesto no es nada sencilla porque parte de un principio y es ponernos de acuerdo inicialmente sobre cuáles eran los objetivos o qué se entiende por efectividad de las medidas para evitar el contagio por coronavirus. Es un elemento fundamental entonces definir qué es lo que yo voy a caracterizar o qué es lo que voy a estimar como el desempeño óptimo, la meta, el mejor de los desempeños. Nos queda un grupo al que me gustaría escuchar también. Chicos del otro grupo, el grupo que tenía Carlos, ¿no? Sí. No, yo no estaba en ninguno, yo estaba como moviéndome por varios. Bueno, en el que no estábamos ni Jonathan ni yo. Sí. Janine quiere hablar. Grupo. Sí. Adelante. Pues sería nuestro grupo. Janine, por que supuesto. estaba Tatiana y Juan y habían otras personas. Sí. Janine hizo una apreciación muy buena en relación con conocer las dimensiones. Quisiera escucharte eso, Janine. Sí, pues nosotros leímos el documento de manera conjunta primero. Y pues cuando tú nos dejaste pensamos que íbamos a tener 3 minutos, pero se nos fue. Y solamente formulamos 3 preguntas, pero lo primero era tener claridad de que el documento establece 8 dimensiones. Sí. ¿De acuerdo? Esa y cada disciplina una de es muy estas 8 dimensiones tenían, cada uno tenía unos indicadores. Y no todos esos indicadores quizás puedan ser medidos con la misma herramienta. Hay algunos indicadores que se podían medir con un checklist. Por ejemplo, otros iban a necesitar una escala de estimación, otros iban a necesitar probablemente algo de ordenamiento. Era relativo. Cuando terminamos nuestro encuentro, apenas habíamos hecho 2 maltrechas, ¿no? Están aquí. ¿Qué cantidad de población se benefició con estas medidas? Sí, ¿verdad? Es otro que te ve muy bueno, sí. Y lo otro es qué tan suficientes fueron las dimensiones establecidas para brindar la cobertura a la contingencia. Okay. Y si esas dimensiones se podían ver, si eran baja, media, alta o medida en una escala del 1 al 5, cuál tenía. Y la otra era cuál era la prioridad de esas dimensiones. Okay. Porque si bien la prioridad, la jerarquía, porque si bien se tenían 8 dimensiones, pues allí no estaba establecida como una jerarquía, sino, bueno, todas se debían aplicar simultáneamente, pero si toca jerarquizar cuál es la prioridad, no sabíamos. Okay. Entonces ahí está. Muy bien. Eso podría ser, y pues sí nos faltó un poquito de acompañamiento, pero lo discutimos y estábamos, creo que fue un buen ejercicio. Ok, Janine. Janine fue muy juiciosa con el tema de las categorías. De entrada dijo, no son posibles 3 preguntas y tiene, por supuesto, toda la razón. Ajustándonos a las categorías en sentido casi estricto, yo les compartí por el chat un enlace que es el mismo que voy a reproducir aquí, que es el de una encuesta que no es ni la mejor, ni la última, ni muchísimo menos, sino que es un ejercicio que me parece útil compartirles para que nos demos cuenta de las formas como una de las herramientas que utilizar en evaluación. Google ofrece una opción, quizás algunos de ustedes la conozcan, se llama formularios de Google. Entonces, permite hacer uso de distintos tipos de escalas de medición y yo puedo, por ejemplo, evaluarlo de la siguiente manera. Las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá en temas de salud para contener el coronavirus son excelentes, buenas, aceptables o equivocadas. Dense cuenta que se está tomando aquí una de las primeras dimensiones, aspectos de salud. También hay otras. Las medidas tomadas por la alcaldía en temas de asistencia social en relación con el coronavirus son, y puedo puntuar desde inadecuado hasta adecuado. Las medidas tomadas por el gobierno italiano para el control del coronavirus en ese país son. ¿Qué problema tiene esta pregunta? ¿Cuál es el objetivo
que tiene nuestro instrumento de evaluación. La lectura que nos basamos para hacerlo. Adelante. Ajá, sí. Creo que hay un pequeño detalle porque estamos hablando de la alcaldía de Bogotá, justamente. Sí, exactamente. De manera que esto le quita validez al instrumento, porque no tiene nada que ver el gobierno italiano acá, independientemente de la situación calamitosa que están viviendo en Italia con el coronavirus, pero tengo que tener siempre el objetivo muy claro de lo que voy a evaluar. Voy a evaluar la gestión de la alcaldía de Bogotá en relación con la emergencia del coronavirus. Es lo que voy a evaluar. También hay otro problema. Dense cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, pero no sé si esto es deficiente, si esto es deficiente. Es decir, no le pedí a la persona no siendo 1 el menor puntaje, siendo 4 el máximo. No puedo dar por entendido nada, de manera que estas omisiones le quitan también validez al instrumento, le quitan capacidad de discriminar aquello que me interesa evaluar. Continuar entonces, muchachos. Las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá en temas de actividades sociales y deportivas son inadecuadas, adecuadas. Su grado de satisfacción con las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para afrontar la emergencia del coronavirus es alto, medio, bajo. Las medidas tomadas por la alcaldía en temas de movilidad son oportunas, inoportunas, convenientes o inconvenientes. ¿Qué problema tiene esta pregunta? Las medidas tomadas por la alcaldía en temas de movilidad son. ¿Qué se les ocurre, muchachos? Es que no es tema de movilidad, sino no era en el contexto del coronavirus. Sí. Entonces era de movilidad, pero en el contexto del coronavirus. Sí, ese es un primer problema. Y también estoy preguntando dos cosas a la vez, Janine Aurora, sobre la conveniencia o inconveniencia. Y también estoy preguntando sobre si la medida es oportuna o inoportuna. Pasa con frecuencia que nosotros al diseñar instrumentos de medición preguntamos más de una cosa en la misma pregunta y eso hace de nuevo que se pierda validez en el instrumento. Entonces, puedo hacer ambas claridades. De movilidad en la contingencia de la emergencia por coronavirus es lo primero que habría que hacer. Y en una pregunta puedo evaluar la conveniencia o la inconveniencia y en otro enunciado puedo evaluar si las medidas tomadas en relación con la movilidad a raíz de la emergencia del coronavirus son oportunas o inoportunas. Yo debo tener muy claro aquella dimensión que voy a discriminar. Las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá en temas de impuestos son, de nuevo, a raíz de la emergencia por coronavirus y se deja la respuesta abierta. Es como si yo estuviera preguntando opiniones. Entonces, ¿cuál será la dificultad? No quiere decir que no se pueda hacer de esta forma, pero ¿cuál será la dificultad que plantea el dejar preguntas abiertas si se la voy a enviar a 700 personas? Que luego tabular eso es terrible. Las preguntas abiertas en encuestas es terrible. Okay. Es mejor tener algo que el mismo formato te puede tabular. Entonces se pueden presentar alternativas de respuesta y colocar como opción final otra especifique. Y ya entonces eso te reduce la posibilidad de que la gente te dé algunas respuestas orientadas y también que te brinden, que haya un espaciecito como para algo más que se quiera develar. Sí, dice Rafaela que es compleja la evaluación. Le doy toda la razón. Porque, bueno, por varias situaciones. Evaluar un conjunto de medidas tomadas por una gran ciudad latinoamericana, pues implica no formular 3 preguntas, implica formular muchísimas preguntas e implica evaluar muchas dimensiones, e implica tener mucho tiempo para diseñar el instrumento, para validarlo, para hacer una prueba de si todos comprenden o no los ítems. Estamos trabajando, digamos, un poco a marchas forzadas y el ejercicio del propósito justamente era dimensionar como la complejidad del ejercicio valorativo. No, ni más faltaba hacer un instrumento de medición o de evaluación que fuera perfectamente construido, válido y confiable. Estaba
por encima de nosotros esa meta, porque pues nos excede mucho tiempo por lo complejo del problema. Las medidas tomadas por la alcaldía en temas de revitalización económica, excelentes, buenas, regulares, eficientes. De nuevo, a raíz de la contingencia generada por la emergencia del coronavirus. Las medidas tomadas por la alcaldía en temas de productos y servicios a domicilio a raíz del problema del coronavirus son: las medidas tomadas por la alcaldía en temas de justicia y seguridad a raíz de la emergencia del coronavirus son excelentes, buenas, regulares, eficientes. Hemos tratado, muchachos, de condensar en unos cuantos minutos muchos temas que tienen de hecho una complejidad alta. Sin embargo, me gustaría conocer en este momento qué preguntas puntuales tienen sobre los temas vistos en esta sesión. Y Carlos, qué pena, y antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles que este tema, como es un tema tan amplio, en donde no solo evaluamos excelente, bueno, regular, que podemos evaluar con rúbricas, que podemos evaluar con puntajes, en fin, tienen un montón de documentos en recursos que ustedes pueden leer y que les puede aportar hacia cuál es la mejor forma para cada uno de ustedes de evaluar, ¿cierto? Así es, sí, en el curso hay abundante cantidad de enlaces de lecturas y de videos que pueden serles de mucha utilidad para ilustrarse ustedes mismos mucho más sobre estos temas de evaluación. Adelante, Vanessa, que tiene una pregunta. Pues era más como un comentario con respecto a la estructura del formato. Sí. Del formulario. Es que nos da preguntas con respuestas en diferentes formas. Algunas todas son de múltiples respuestas, pero algunas están clasificadas por números, otras excelentes, otras alta, medio, bajo. Y pues sería como mejor o como recomendación que todas manejaran el mismo estándar. Claro que sí. Sí, darle una homogeneidad a este ejercicio que está a propósito construido de manera caótica para que podamos entre todos identificar esas dificultades. Claro que sí, esa es una gran dificultad, Vanessa, porque si te das cuenta aquí hay preguntas abiertas, hay preguntas en escala que se llama, hay una escala que se llama tipo Likert. Carlos, le silencias el micrófono a ella, sí. porfa. Gracias. Disculpas. Entonces, ese es otro también de los elementos que dificulta la comprensión y la objetividad y la validez de ese instrumento. Más preguntas. Perfecto. Pregunta María Lucía. Me sentí como estudiante angustiada con el manejo del tiempo. No creí poder leer el texto y hacer las actividades. ¿Cómo hacerlo para nuestros estudiantes más tranquilo? Yo pienso, María Lucía, que hacer una prueba piloto es muy útil para ese propósito. Con más tiempo, con mucho más tiempo y sentándote con toda calma a diseñar el tipo de herramienta de evaluación, determinando cuál es la meta en evaluación, cuáles son los contenidos o los logros que quieres evaluar, pues puedes hacer un instrumento que te permita alcanzar el objetivo de evaluar, un instrumento que sea comprensible para los estudiantes y un instrumento que también sirva para abarcar todos aquellos temas que son necesarios de incluir en una evaluación. Cada vez que en la tarea docente nos ocurre esto, cada vez que hacemos un examen, y si, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes nos pregunta sobre el significado de una palabra y esa palabra se puede expresar con otro término, nosotros decimos, bueno, en la próxima versión voy a modificar esa palabra, ese concepto, porque no fue fácilmente comprensible. Yo creo que, como todo en la vida, el desarrollar instrumentos de evaluación, de medición de manera frecuente, ayuda a perfeccionar la habilidad para poderlos diseñar de manera que se ajusten más al nivel de comprensión de las personas que lo van a desarrollar y que se ajusten más a las necesidades que tengamos de evaluación puntuales. Si es que Carlos, y aquí entro yo con las herramientas, ¿cierto? Dale. Entonces, Janine decía, se sintió angustiada.
¿Qué podemos hacer nosotros durante una clase o qué hacemos nosotros en la clase? Por ejemplo, enviarles desde antes el documento. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, estudios de casos. Entonces les enviamos el caso o podemos mandarles también a través de todas esas herramientas que vimos, un Powtoon, un Pixton, un videíto, algo más editado con todo un muñequito que le salgan las nubecitas y empiece a contar la historia y se esté relacionando con otra persona, en fin, y que ellos lo sientan más próximo, se le envía antes, ¿cierto? Y después entonces ya, como dice Carlos, desarrollan una buena herramienta de evaluación y lo que hacemos es un debate, como lo que intentamos hacer en este corto tiempo que tenemos, un debate en donde ellos empezaran a lanzar sus ideas y ya después evaluamos, ¿cierto? Ok, también dice Rafael, a los chicos les gustan las evaluaciones donde se relacionen gráficos o tablas, etcétera. Hay una ventaja de este formulario de evaluación de Google que permite subir fotografías, subir videos, entonces hace el ejercicio de evaluación mucho más dinámico y hace que un concepto pues, pueda ser expresado no solamente de manera escrita con palabras, sino también con imágenes o con videos. Y en los LMS, que los vimos también en la primera y en la segunda videoconferencia, ustedes también pueden montar evaluaciones similar a lo que tenemos con Google Forms. Ellos trabajan con una forma muy similar a esto y también le pueden montar figuritas. Entonces le pueden montar una imagen, montarle un audio, hacerles un video. O sea, es volvernos bien creativos para que los muchachos entiendan mejor la pregunta y aprovechen mejor el tiempo. Okay. No sé si haya más preguntas, muchachos. Yo tengo una inquietud. Adelante, Janine Aurora, y ahorita leo la pregunta de María Lucía. Adelante, Janine. Listo, es que hubo una participación previa donde se señalaba que era mejor hacer un uso de una escala homogénea. Entonces me inquietó un poco eso porque siento que en investigación es posible, sobre todo cuando se quieren usar recursos estadísticos, que se quiere y se pretende usar una misma escala valorativa para apoyar pues el uso de herramientas estadísticas. Pero pues acá yo creo que se puede ser un poco más flexible con el tema de las escalas. Porque podríamos errar por querer meter en una camisa de fuerza, juro, en un tipo de prueba, perdón, en un tipo o herramienta para la evaluación o en una escala que no se corresponda con aquello que queremos medir. Entonces, sí siento que eso me quedó como una inquietud al querer o pretender que sea una única escala homogénea, porque justamente cuando hacíamos el ejercicio, una de las cosas que veíamos era que no todo lo podemos medir igual, no todos los indicadores nos dan para lo mismo. Algunos necesitan escala de ordenamiento, otras escalas de estimación. Entonces no es definitivamente, y algunas cosas pueden ser sometidas a pruebas tipo test, ¿verdad? Contrarreloj, pero hay cosas en las que podemos darles libertad para hacer análisis, para que piensen, para llenar rúbricas, controles de lectura, o sea, allí sí creo que es como diferente el tema de las escalas. Me quedé con esa inquietud. Definitivamente utilizamos una escala para ilustrar la importancia de tener clara una meta, de tener en cuenta aquello que nos hace ganar o perder validez y confiabilidad, pero por supuesto las escalas de medición son apenas una de las herramientas que existen en la evaluación. La invitación nuevamente es a que ustedes puedan consultar los recursos que están alojados en la plataforma, donde se ve que hay más tipos, por supuesto, de herramientas que permiten alcanzar los objetivos de evaluación dependiendo de sus cursos. Incluso cuando ustedes suban la primera entrega, los que ya la subieron pueden entrar, van a ver que en la parte donde ustedes suben hay algo que dice rúbrica. Cuando ustedes entran a la rúbrica, esa es otra forma también de evaluar, en donde se analiza el grado como del alcance, pero sin llevarlo tan directamente al número, ¿cierto? Al bueno, malo, excelente, aunque implícitamente tiene un bueno, malo, excelente, ¿cierto? Entonces,
ustedes saben que el tiempo es muy corto, entonces lo que queríamos era mostrarles de manera muy general, pero la idea es que ustedes también entren a esa información y conozcan todas las herramientas que existen. Muy bien, muchachos. Finalizo entonces esta sesión con un agradecimiento para ustedes por su compromiso, por su curiosidad para hacer de estos espacios muy valiosos y constructivos. No sé, profesora Natalia, si haya una intervención final tuya o del profesor Jonathan, o cómo procedemos a continuación. No, solo recordarles que hasta el 1 hay plazo para subir ese primer avance, para que tengan como más tiempecito de analizarlo, de trabajarlo un poquito más. Y ya les estamos pues como todos los días enviando información de la próxima sesión. Yo creo que tendremos sesión el miércoles, no nos lo han confirmado, para que hagamos como una socialización y que ustedes también nos cuenten a nosotros qué podemos mejorar de este curso. ¿Sí? Muy valioso, sí. Y entren a la plataforma, miren la rúbrica, como les dije ahorita, como los vamos a evaluar en ese informe, analicen esa otra forma de evaluar, analicen este formato que Carlos les envió, ojalá descarguen antes de que se cierre el chat porque pierden la información, descarguen esto para que la miren, la analicen y no, seguimos en contacto, ustedes tienen nuestros correos. No, para descargar esto. No, lo guardas, coges el link y lo copias y ya con eso lo puedes abrir todas las veces que quieras. ¿Sí? Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Muchos a todos. éxitos. Una feliz noche. Feliz noche para todos. Igual. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.